para los que nos visitan hoy por primera o por segunda vez, tenemos normalmente trato en lo posible, no es una norma, no es una ley, pero hago el esfuerzo por hacer mensajes que tengan una dinámica, un ciclo, que estén en coherencia un mensaje con otro. Y venimos hablando de sabiduría, venimos hablando de la sabiduría con la que debemos vivir, y hemos tenido dos mensajes en los domingos anteriores, uno que se llamaba sabiduría con fe, y el otro que se llamaba sabiduría con constancia, que fue lo que vimos hace 8 días. Y hoy vamos a mirar un mensaje que los que tienen sus boletines o los que ya lo saben, se llama sabiduría con hechos. Con hechos, no exactamente con el libro de Hechos, pero sí con los hechos que nos da el Espíritu Santo para vivir. Vamos a retomar algunos versículos que leímos hace 8 días. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, lo voy a leer de un solo tajo, porque esto nos vimos hace 8 días. Mis hermanos que nos visitan hoy, de los que vienen por primera vez y las personas que nos ven en línea, si quieren mirar los mensajes anteriores, están ahí en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Pasión por Jesús. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Qué bonito es escuchar, ¿verdad? Qué lindo. A veces escuchar es tan bonito, escuchar música, escuchar poesía, escuchar una buena enseñanza, escuchar un buen mensaje. Hay gente que va de pronto a conciertos o va a lugares donde hay un expositor o hay una cuestión que es bonito escuchar, y salen y dicen: oiga, qué bonito. Van a una película y la escuchan, obviamente la ven, pero escuchan y dicen: qué interesante, qué diálogos, qué trama, qué sé yo. Pero más allá de eso no pasa nada. Ya vuelven a sus actividades, vuelven a sus cosas y se quedan con el recuerdo de haber escuchado ese bonito concierto, escuchado esa película, escuchado a ese conferencista, pero continúan con sus vidas. Lo triste es que nosotros como pueblo cristiano, muchas veces, no todas las veces, no todas las personas, pero muchas veces y algunas personas, vamos o venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, de pronto decimos que interesante, no me gustó, sí me gustó, estuvo alegre, estuvo triste, parece que el pastor estaba bravo, parece que estaba enojado, como que yo no le entendí, como que se enredó, como que cantinflió, y de pronto nos gustó o no nos gustó, pero al final salimos y se nos olvidó el mensaje. Y la palabra del Señor dice que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra. Quiere decir que no podemos venir a la iglesia y escuchar un mensaje y simplemente salir y decir: bonito el mensaje, y ya, y seguir nuestra vida como si no hubiese pasado nada. Porque fue la voz de Dios la que habló a tu vida, y la voz de Dios debe y tiene que hacer algo en tu vida cuando le das ese lugar, cuando le prestas atención, cuando le dices: yo quiero. Y esos son hechos. Ya empezamos a hablar de hechos. Y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando yo digo: oiga, bonito el mensaje, interesante, cómo me gustó? Yo estoy de acuerdo, sí, lo que dijo el pastor es verdad, pero en tu vida real no lo pones en práctica. Nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos creyéndonos sabios, creyéndonos entendidos, pero en la práctica somos insensatos. Porque si ya sabemos, vamos a poner un ejemplo práctico y simple y sencillo. Si usted va al supermercado, no vamos a decir marcas, pero si usted va a cualquier supermercado y va a la sección de pescados, de mariscos, y compra ahí, y usted ve que tiene que abrir una nevera y sacar unas cajas o unas bolsas que vienen con pescado, con mariscos, y está alguien ahí que de pronto le dice: es importante que no lo maneje mucho por el carro y llegue rápido a su casa y lo refrigere. Y lo ponga en el congelador, o lo ponga porque si no se le puede echar a perder. Ustedes saben que estos productos de pescado y marisco son muy delicados. Entonces de pronto ese vendedor, esa persona le asesora y le dice: con mucho cuidado lleve esto, y ahorita que estamos en verano, no lo deje mucho en el carro, llegue rápido a su casa y métalo en el refrigerador si no lo va a preparar. Y usted le dice: oh, muchas gracias, sí, yo sé eso.
Pero agarra usted su mercado y se agarra en ese carro con ese calor y se va a visitar gente, se va a otro lado, lo parquea en un lugar, deja ese carro ahí al sol 2 horas, 3 horas, llegó a la casa, tiró las bolsas en el sofá y al rato se puso a hacer otro, vio una película, se sentó a hablar por teléfono y por allá a medianoche dice, ay, las bolsas del pescado, y va y las saca, las pone en el mesón y dice, mañana por la mañana las meto a la nevera. Y al otro día se está quejando, mire ese pescado que compré ayer y se echó a perder. Mire ese marisco ya no sirve, eso se dañó. Y empieza a renegar, decir ese supermercado es malo. Mire eso que me vendieron se echó a perder. ¿Realmente fue culpa del supermercado? ¿Usted sabía? ¿Había escuchado? ¿Le habían dicho? Pero no, lo hizo. Y es un ejemplo práctico, tal vez tonto, simple, pero eso es lo mismo que hacemos con la palabra. La palabra nos invita a tomar acciones, a hacer cosas y nosotros decimos, oh sí, lo entiendo, me parece muy bien, pero voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. Pero voy a seguir viviendo como a mí se me antoja y voy a dejar ahí en el carro que esa Biblia se orie ahí. Y el próximo domingo vuelvo y la sacudo y la llevo. Entonces Dios nos está diciendo, no se engañen a ustedes mismos. No se engañen a ustedes mismos. No nos engañemos nosotros. Si escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, no la ponemos por práctica, no nos estemos quejando. No estemos renegando, no estemos diciendo, Dios se olvidó de mí, ¿por qué me pasó esto? Pues porque no pusiste atención a la palabra. Porque no quisiste tomar hechos, acciones. Muy intencionalmente le puse al mensaje sabiduría con hechos. Y ya ahorita les voy a explicar por qué. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y dice la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor ¿qué? Olvidadizo. Oidores que somos a veces olvidadizos. Pero la palabra del Señor hoy nos invita, no seas un oidor olvidadizo. Y tenemos que orar por eso. Los que vienen los viernes, tenemos que orar por eso, ¿verdad? Los viernes hacemos aquí un ejercicio, porque los viernes tenemos un tiempo de discipulado que es diferente. Tenemos oportunidad de preguntar, de participar, de dar opinión, de analizar, nos detenemos, no avanzamos con afán, pero casi siempre yo los viernes arranco ¿con qué? Con un resumen del viernes anterior. Decimos, bueno, mis hermanos, ¿qué se acuerdan de hace 8 días? Y muchas veces se ve apenas pasar así la bola de heno, el silencio reina y nadie se acuerda que hablamos el viernes anterior, porque a veces somos oidores olvidadizos. Pero el Señor nos invita a que oremos y reflexionemos y le digamos al Señor, Señor, yo quiero acordarme de tu palabra. Esa puede ser una oración muy sencilla y muy simple. Cuando usted no encuentre ya más por qué orar, acuérdese que tenemos una memoria un poquito volátil. Y dígale al Señor, yo quiero tener una memoria para tu palabra. Que se me olviden las ofensas. Que se me olvide que hace 20 años mi abuelito no me saludó y le guardo un rencor. Eso sí que se me olvide. Pero que no se me olvide tu palabra, Señor. Que cuando yo vaya a la iglesia el domingo, el viernes, en el ayuno o en cualquier oportunidad o escuche los devocionales, Señor, que yo no sea un oidor olvidadizo. ¿Será que vale la pena orar por eso? Yo creo que vale la pena. Yo creo que tenemos que intentarlo. Y dice, no sean, dice, porque si miras atentamente la ley perfecta, lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces dice ahí, nosotros vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos, no porque no lo merezcamos, no porque seamos muy buenos, sino porque hemos dicho, Señor, yo te quiero prestar atención. Si tú dices que es así, así es y así lo voy a hacer. Yo escuché, yo aprendí, yo entendí. Entonces voy a poner en práctica.
Y eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Esto es apenas un abrebocas, un resumen de lo que vimos hace 8 días. Y entonces hablamos y concluimos hace 8 días que esa sabiduría constante es porque tenemos una constante atención a la palabra de Dios. Es porque tenemos una constante práctica en que lo que recibimos de la palabra de Dios lo vamos implementando, lo vamos poniendo en acción, lo vamos ejecutando. Una constancia, también hablamos de humildad y mansedumbre. Y por último, una sabiduría con constancia en no permitir que el mundo nos corrompa, ¿verdad? Porque hace 8 días terminamos el versículo con el que analizamos, que decía que la religión vana es para aquel que no sabe refrenar ¿qué? Su lengua. Pero que la verdadera religión era atender o tener cuidado de los huérfanos y de las viudas. Y dijimos que eso era bueno hacerlo, sí. Que era importante hacerlo, sí. Pero se nos olvidaba que el versículo terminaba con una partecita que decía: y no deje que el mundo nos corrompa, nos contamine, que el mundo no se deje contaminar del mundo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Está ahí. Pero vamos a seguir, y no vamos a seguir inmediatamente con el versículo 1 del capítulo 2. Intencionalmente vamos a saltarnos al versículo 14 para que el mensaje sea coherente con lo que tengo yo para este domingo. Y dice Santiago capítulo 2 versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué sirve, mis hermanos, decir que uno tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Por qué le puse sabiduría con hechos y no sabiduría con obras? Porque en nuestra cultura y en nuestro español y en nuestra vida hispana tenemos la palabra obras siempre muy relacionada solamente y exclusivamente con las obras de caridad, que si bien son parte de la vida del creyente, no son las únicas obras que debe demostrar. Entonces por eso le puse sabiduría con hechos y no con obras, porque la palabra obras lo que nos invita es a reflexionar en todas nuestras acciones, todos nuestros hechos, todas las cosas que nosotros hacemos con relación a la fe que decimos tener. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 14: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Esto lo he tal vez mencionado en alguna oportunidad. Mi memoria me dice que alguna vez lo dije, no me acuerdo tampoco de todo. Pero es muy normal que a veces digamos: ay, dice que me ama pero no lo demuestra. ¿Cierto? Las mujeres a veces dicen eso. Los hombres a veces también lo decimos. ¿Y qué pasa? Que el amor se tiene que demostrar. No solamente decirle a la otra persona te amo y ya. Suena bonito, suena lindo, es necesario escucharlo, pero ese te amo debe ir acompañado de una serie de acciones que lo demuestren, ¿verdad? Un hijo o una hija que le dice a su papá, a su mamá: mamá, yo te amo, papá, yo te amo, pero no obedece. De pronto sus acciones están diciendo todo lo contrario. Un hijo o una hija que le dice a su papá: yo te amo, pero la mamá le dice: ok, a las 8 de la noche te quiero aquí adentro de la casa, y llegó a la 1 de la mañana. Está demostrando que ese amor, ese respeto que le tiene a su papá, a su mamá, no es tan real como lo dice. Entonces las palabras tienen que ser soportadas por acciones. Nuestra fe igual, así como el amor debe ser demostrado con hechos, nuestra fe debe ser demostrada con acciones. No quiere decir que nuestras acciones nos den fe, pero nuestra fe nos lleva a tener acciones que demuestran nuestra fe. ¿En quién tenemos fe? ¿En qué forma podemos aprender de esa fe? A través de la palabra. Entonces, si tenemos fe en Dios, tenemos fe en su palabra. Si decimos amar a Dios y decimos tener fe en Él, confiamos que lo que Él nos dejó es verdad. Creemos que esta palabra de vida es la palabra de fe. Y entonces dice: si alguno dice que tiene fe
demuéstrenlo con sus acciones. Y no solamente con obras de caridad. Esto está dentro de las acciones, pero no son las únicas. Porque como lo dijimos hace 8 días, es más fácil alimentar al huérfano y a la viuda que no dejarlos corromper del mundo. Entonces mucha gente se deja corromper del mundo, pero le da un mercadito a la viuda y le atiende al huérfano y dice, ya cumplí, soy un buen religioso. Porque la Biblia dice que la religión, la verdadera religión, es darle al huérfano, atender a la viuda y no dejarse contaminar del mundo, no dejarse corromper del mundo. Pero lo hemos simplificado a hacer buenas obras, a darle al huérfano y a darle a la viuda. Ahora, ¿solamente los huérfanos y las viudas necesitan? No, mucha gente necesita. No solo las viudas necesitan, no solo los huérfanos necesitan. Pero las obras de caridad no son las obras que demuestran al plenitud la fe del creyente. Son parte, pero hay otros hechos que demuestran tu fe. Tus acciones, tu obediencia, tu hablar, tu caminar, cómo te comportas en tu casa, cómo somos como hombres en el hogar, cómo son como mujeres en el hogar, cómo somos como hijos, qué somos en la escuela, qué somos en el trabajo, qué somos en la sociedad. Nuestras acciones demuestran nuestra fe, porque si decimos creer en Dios, confiamos en lo que Él nos demanda y obedecemos lo que Él nos demanda y actuamos de esa manera. Amén. Entonces dice, ¿podrá la fe salvarle? Muchos dicen que Pablo y Santiago parecieran contradictorios, pero no lo son. Pablo y Santiago son camaradas. Son parceros, decimos los colombianos. Pablo y Santiago estaban siguiendo al mismo Dios, al mismo Señor. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Y Santiago dice, su fe podrá salvarle, pero si no demuestra con acciones su fe no es real. Y Pablo no está diciéndole, no Santiago, Pablo está diciendo, lo que dice Santiago y lo que digo yo es lo mismo. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es vivir? Tener acciones, estar en un día a día demostrando que nuestra fe nos ha hecho salvos y como salvos vivimos en este mundo demostrando que somos salvos. Entonces Pablo y Santiago no están en contradicción. Los que a veces nos contradecimos somos nosotros. Pablo y Santiago están hablando de lo mismo. El justo por la fe vivirá. Y vivir es un verbo, es una acción, es un hecho. Vivirá quiere decir sus acciones demostrarán su fe. Sus acciones demostrarán que ha sido salvado por la fe que ha puesto en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice a Santiago, hágale, escríbalo Santiago, porque también necesitan escucharlo de usted. Y Santiago dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí Santiago nos está diciendo nuevamente, sus acciones sí tienen que ver con su amor al prójimo. No es solamente ayudar en una fundación, es que tenemos personas a nuestro alrededor que tal vez no son una fundación, no son huérfanos, no son viudas. Pero si son personas a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, que necesitan, entonces si nosotros estamos en capacidad de bendecirlos, no le digamos, sí, vaya y que le vaya bien, sino hagamos algo para que la persona pueda subsanar ese momento. Amén. Una de las cosas que pasan en la iglesia de Cristo, pónganle cuidado a lo que yo estoy diciendo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no soy yo, la iglesia somos todos. Pero una de las cosas que pasan en la iglesia de Cristo, y al que no le caiga, usted tranquilo, usted no se preocupe, y al que le caiga, pues es para usted. Pero una de las cosas que pasan en la iglesia de Cristo es que la gente que se congrega en determinada iglesia, sea esta o sea cualquiera, se entera de la necesidad de alguien. Pastor, hay una persona que necesita, ahí se lo mando. Y entonces el pastor, mira a ver qué hace. ¿Acaso es que la iglesia es solo el pastor? De pronto usted tenía cómo solucionarlo. De pronto usted podía darle ese vasito con agua, pero prefirió mandárselo al pastor y que el pastor le diera ya el agua. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos.
La iglesia somos nosotros, así que si un hermano o una hermana, quiere decir si alguien de nuestra congregación, si entre nosotros como iglesia tenemos conocimiento de que alguien está en necesidad, claro, como institución, como iglesia, buscamos la manera de ayudarle. Pero si usted fue el primero que se enteró, ¿no será Dios que quiere que usted se entere de primeras? ¿No será Dios que quiere que usted haga algo? Y lo primero que hacemos es, se lo manda al pastor. Y que él mire a ver allá que donde soluciona. Y yo me lavo las manos. Ya se lo mandé al pastor. Y si no hace nada, ¡uy! Tenaz, el pastor no está haciendo nada. Pero ¿quién se enteró primero? ¿Cómo supiste de la necesidad de esa persona? Tal vez usted y yo no le podamos solucionar a todo el mundo todo, pero si nos enteramos de la necesidad de alguien y somos los primeros y Dios nos puso alrededor de esa situación, es porque Dios sabe que algo tal vez puedas hacer. Claro, podemos unirnos como iglesia, podemos acudir a la iglesia, pero la pregunta o la enseñanza hoy no es de una manera de la iglesia como edificio. La pregunta o la enseñanza hoy es: ¿qué estás haciendo tú como parte de la iglesia para tú ser cumplidor de este versículo? ¿Sí? ¿Sí estamos? Amén. Tú y yo, ¿cómo vamos a cumplir con ese versículo? El Señor Jesucristo le dijo a Judas: necesitados, gente pobre, siempre va a haber. Aquí a la iglesia, hermanos, usted sepa o no sepa, esa puerta la golpean todas las semanas. Hispanos, morenos, americanos, todos. La gente tiene la idea que las iglesias tenemos una caja fuerte, ya que el dinero no lo podemos ni cerrar, ¿no? El dinero no deja ni cerrar la puerta de la caja fuerte. Y piensa que el pastor está aquí nadando tipo el tío rico sobre el dinero, tirándolo así para lo alto. Y llegan a la puerta. Y a algunos les puedo ayudar, a otros me toca remitirlos a alguna organización, a otra fundación. Y la pregunta es: ¿será solamente esa la forma en que como iglesia podemos ayudar? O cuando tú conoces de un familiar, un vecino, un hermano, alguien que está en necesidad, miras tu realidad y dices: ¿será que yo puedo ser parte de la solución de esa persona? ¿Será que yo puedo? Y ahí es donde el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser sabios con nuestros hechos? Ahora, no se trata solamente de dar un alimento o una ropa. Estamos en este país donde hay cantidad de ayudas, cantidad de cosas. Pero la gente dice que están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día. Ahora vayamos a lo espiritual. ¿Será que no hay gente que tiene tal vez mucha ropa y mucha comida, pero están desnudos espirituales? ¿Será que no hay un vecino a tu lado, un compañero de trabajo, alguien que está desnudo espiritualmente y tú tienes la palabra en tu boca? Y tú tienes el conocimiento de Cristo, pero también dicen: se lo mando al pastor. Y que él mire cómo le hace. Pero si es tu vecino, si es tu amigo, si es tu familiar, si es la persona con la que tú te rodeas a diario, tú tienes una palabra en tu boca. Tú tienes al Dios, tienes la palabra, tienes al Señor. Háblale de Cristo. Cubre su desnudez espiritual y preséntale a Cristo Jesús. Y eso también son acciones. Y son hechos que tenemos que tener con sabiduría. Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago está poniendo este ejemplo, así como yo puse el ejemplo del pescado que usted no lo metió en la nevera. Santiago está diciendo: si alguien viene a usted con una necesidad que usted puede suplirle, no le diga vaya y soluciónesela sabiendo que usted pudo ayudarle. Y eso también lo dijo ¿quién? El Señor Jesucristo. Como les he dicho en estos últimos 2 domingos, Santiago conocía de primera mano al Señor Jesucristo, era medio hermano en términos terrenales. Santiago era hijo de José y de María. Santiago conocía al Señor. Santiago había estado en el Sermón del Monte. Santiago estuvo ahí cuando el Señor Jesucristo le dijo a la multitud, nos dijo a nosotros como iglesia, que si alguien
Venían nosotros y nos pedían si teníamos, ¿qué teníamos que hacer? Darle. Y no le dijéramos, venga mañana. Pero es algo individual a cada uno de nosotros que Dios nos está dando. O sea que Santiago solamente está tomando las palabras de Jesús y las está poniendo como un ejemplo para decir que nuestras acciones de sabiduría deben ser coherentes con la fe que predicamos. Creemos en un Dios grande y poderoso. Cantamos, ¿verdad? ¡Cuán grande es Él! Y cuando tenemos que demostrar con acciones nosotros, está duro. No, de nada, no se puede. No hay cómo, no, ahorita peor, no, nada. No, si usted si le contara cómo me ha ido a mí. No. Contradice un poco nuestra fe, ¿verdad? Contradice un poco lo que somos. Y entonces, ¿cuál es la fácil? Pastor, hay una persona en necesidad. Ahí se lo mando, le mando el teléfono. Bueno, chao. Ya hizo la hora del día. Ya limpió su conciencia. Ya lavó su mente. Pero tal vez usted tenía algo como ayudarle. Tal vez usted tenía cómo solucionarle a esa persona. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que nuestras acciones sean reales. Que no vivamos de apariencias de piedad. Entonces ahí dice, bueno, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo puede ver la fe? La gente por sí sola no es suficiente. La gente nos escucha y nos cree hasta cierto punto, pero a menos de que produzca buenas acciones, esta fe es ¿qué? Inútil. Le voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con hacer obras de caridad. Le voy a poner el ejemplo que todos nosotros, incluyéndome, así yo sea empleado aquí de la iglesia, todos debemos tener. Nuestra fe tiene que demostrarse en nuestras acciones como personas que pertenecemos a esta sociedad. Los cristianos que decimos tener esta fe viva en el Señor Jesucristo, escúchame lo que le voy a decir, tenemos que ser los mejores empleados. Nadie dijo amén. Voy a volverlo a decir porque de pronto los agarré distraídos. Nosotros como cristianos tenemos que ser los mejores empleados. Tenemos que ser los más honestos en las empresas. Nosotros como cristianos debemos ser los que primero llegamos, puntuales. Nos vamos a la hora o después de la hora. No usamos la iglesia como excusa para incumplir con nuestras obligaciones dentro de nuestro trabajo. ¿Usted sabe que mucha gente detesta y odia a los pastores? Y uno ni sabe por qué. ¿Y sabe por qué? Porque no es que el pastor me llamó y tengo que ir. No, yo no puedo llegar. No, yo no puedo quedarme 5 minutos más porque es que el pastor. Y uno es el pastor inocente de todas esas pocas cosas que la gente lo pone a uno. Claro, usted órele al Señor. Tenemos que sacar el día de congregarnos. Hable en su trabajo, organice su agenda, órele al Señor, póngase en unidad, todo. Pero usted no se congrega los 7 días a la semana. Se congrega 1 o 2, máximo 2 días a la semana. El resto del tiempo usted puede llegar a tiempo a su trabajo y llegar y cumplir con su trabajo. Le dieron 45 minutos de almuerzo. Pues son 45, no son 46. Si el jefe no está, se tomó 1 hora y media de almuerzo. Si usted es cristiano, usted no lo debe hacer. Sus acciones deben ser reales. Porque su fe dice que usted debe trabajar para sus amos terrenales como si trabajara para Dios. Mire que eso son acciones y no son obras de caridad. Es sabiduría con hechos. Si usted está trabajando y sabe que en su trabajo desperdician las hojas, desperdician los rollos de calculadora, qué sé yo, lo que se me viene a la cabeza, eso no le da derecho a usted llevarse. Uy, pero es que aquí se desperdician. Sí, pero siguen siendo de esa empresa, no son suyos. Siguen siendo del dueño. Que el dueño los desperdicie, que él los tire a la basura, es preferible que usted hable con el dueño y le diga: oiga, jefe, dueño, usted le diga: patrón, mire que yo estoy viendo que usted bota todos esos rollos, ¿será que usted me puede regalar esos rollitos que va a botar? Ya si el jefe le dice: lléveselos, es diferente. Pero si usted se los lleva solamente porque sabe que el jefe los bota,
pero usted no pidió permiso, no habló con el jefe, ¿usted está robando? ¿Es verdad o no es verdad? Esto es sabiduría con hechos. Porque aunque usted coja sus rollos de calculadora y se los lleve a alguien que los necesita, no está teniendo sabiduría, porque se los está robando. Y aquí no tenemos Robin Hood, aquí tenemos cristianos, aquí tenemos hijos de Dios. Amén. No vamos a robar al rico para darle al pobre. Vamos a clamar al Dios grande y poderoso que nos dé sabiduría para bendecir y para ayudar al necesitado, y para que seamos coherentes en nuestro diario vivir. No estoy diciendo que si en el pasado hemos cometido este tipo de errores no tenemos perdón. Claro que tenemos perdón, pero lo que no podemos es seguirlos cometiendo. Aquí hay jóvenes adolescentes, algunos todavía en high school, otros que ya van a entrar a sus universidades. Sabiduría con hechos es que si sabes que eres un joven, una joven de Dios, pues tú presentas tus tareas, tus cosas sin ser trampa. No te copias en los exámenes. No eres deshonesto en las formas en que haces tus tareas. ¿Sí? Porque eso es ser hechos de la sabiduría de la fe que tienes en Cristo Jesús. Sabiduría con hechos, mis hermanos, es que nuestras acciones demuestren nuestra fe. ¿Somos salvos? Sí, amén, gloria al Señor. Que tus acciones lo revelen. Más ejemplos para que nos sigamos coloreando, ¿sí? Yo veo algunos pálidos, mis hermanos, y quiero verlos así como rosaditos. Muchas veces nosotros nos metemos en chismes, en conversaciones, en situaciones, hablamos del uno del otro, pero decimos que somos cristianos. Todo el mundo sabe, fulanita de tal, fulanito de tal, porque no va a decir que son hombres o son mujeres, eso hay de ambos, ¿no? Algunos hombres dicen, no, las chismosas son las mujeres, nosotros somos comunicadores. Pero mis hermanos, el cristiano no tiene por qué estar inventando cosas de otras personas. Si a usted le confían un secreto, si le confían una situación, si es algo que usted sabe que usted tiene que ser prudente con esa información, no tiene por qué estarla ventilando. No tiene por qué estar hablando con todo el mundo de ese tema. Le voy a contar un pecadillo de los cristianos, un pecadillo de esos que se comen con bocadillo, pero te llevan al infiernillo. Muchas veces sabemos de la gente y la gente confía en nosotros, cristianos y no cristianos, personas. Dice, oiga, usted que va a la iglesia, mire, le voy a contar mis situaciones, esto y esto. Pero es algo para que usted ore, no para que usted ande divulgando con todo el mundo. Y el pecadillo cristiano es empezarle a contar, mire, le voy a contar a usted, pero es para que oremos. Y le voy a contar a usted, pero es para que oremos. Y le voy a contar a usted, pero es para que oremos. Resulta que sabe media comunidad, nadie está orando, pero todo el mundo está hablando de esa persona. Si vas a orar por alguien, por una situación en particular, y la persona no te está dando autoridad para estarle contando a todo el mundo su situación, no tiene por qué hacerlo. ¿Qué tal yo aquí como pastor? Hermano, tienes que me pidieron oración por él, y te viera ese problema. No sería correcto. ¿O le gustaría que cuando usted ha confiado en mí en algo, yo esté hablando con otros de usted? Pues de la misma manera usted tampoco lo haga, porque usted sigue siendo parte de la iglesia. Y a veces como cristianos somos muy dados a utilizar nuestra lengua de una mala manera. Por eso leíamos y vimos hace 8 días que el que se cree religioso y no refrena su boca, la religión de tal es que vana. Es un tema muy importante. Nuestros hechos también son nuestras acciones, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que nos expresamos con los demás. Voy a poner otro ejemplo para los que todavía faltan por colorearse. A veces nosotros a nuestros hijos los tratamos de una manera tan irrespetuosa, que no les estamos demostrando con hechos que somos cristianos. Creemos que porque son nuestros hijos sí se nos puede salir la grosería. Porque son nuestros hijos sí los podemos humillar y tratar mal. Porque como llegamos cansados del trabajo, como llegamos cansados de la empresa, como nos fue mal en el día, como tenemos deudas, como llegaron los biles, entonces hay que tratar mal a nuestros hijos para descansar. ¿Es verdad o no es verdad? Pero nuestros hijos también tienen que ver hechos de nosotros.
Nuestros hijos también tienen que ver que nuestra fe es coherente. Esposos y esposas a veces tratamos mejor al vecino que al esposo. Tratamos mejor a la vecina que a la esposa. Ya todos estamos colorados, o falta alguien. Necesitamos, mis hermanos, que nuestros hechos, nuestras acciones demuestren nuestra fe. Y no se trata de cosas sobrenaturales, sobre espirituales. Nuestros hechos no es aquí en la iglesia el que más levantó las manos, o el que más sintió, o el que cantó más duro, o el que cantó más pasito, o el que más lloró. No, esos no son los hechos que están pidiendo la Biblia. Nuestros hechos son allá afuera. Nuestros hechos son allá afuera. Allá es donde nuestros hechos deben demostrar nuestra fe. Claro que sí. Lo cortés no quita lo valiente, lo uno no quita lo otro. Si vienes a este lugar, respeta este lugar. Si vienes a la iglesia, honra lo que representa la iglesia, no el edificio, no el pastor, sino lo que representamos como pueblo de Dios. Si es tiempo de oración, pues es a orar, no a mirar el celular. Si es tiempo de cantar, pues es a cantar, porque estamos todos como iglesia cantando al Señor. Si es tiempo de la palabra, pues presta atención, esos también son tus hechos. Pero no significa, mis hermanos, que hagamos hechos acá en la iglesia y afuera no. Podemos mostrarnos piadosos acá y afuera aquí. Son allá afuera donde nuestros hechos tienen que demostrar nuestra fe. Es allá en tu hogar, en tu propia familia, es allá en tu trabajo, es allá en tu estudio. Allá son donde tus acciones deben demostrar tu fe. Esas son nuestras relaciones personales, esas son nuestras relaciones de pareja, esas son nuestras relaciones de amigos. Si te prestan un dinero, págalo. Esos son hechos de fe. O tuviste un problema y no lo pudiste pagar, pon la cara y reconoce y di, bueno, cóbreme el interés, debe tanto tiempo, pero págalo. Y no andes hablando mal del que te prestó, sea cristiano o no sea cristiano. Porque si te prestó, te solucionó en el momento y te ayudó en el momento. ¿Es verdad o no es verdad? Como pastor he escuchado personas que dicen, a mí no me invita a la iglesia. Una persona cristiana me la recomendaron para que le prestaran dinero y nunca me la pagó. Y ahí dice que Dios le pague. Y sabe que esos hechos contradicen la fe. Nuestra honestidad en un mundo real demuestra nuestra fe. Nuestra sinceridad en un mundo real demuestra nuestra fe. Ahora, eso no significa que vamos a tolerar el pecado, ni que vamos a volvernos condescendientes con todo el mundo, ni que por caerle bien a todo el mundo entonces vamos a dejar de tener un carácter cristiano, un carácter espiritual. En lo que no tengas que congeniar con el mundo porque contradice la voluntad del Señor, pues no lo hagas. Pero si el Señor nos habla a nosotros de ser honestos es igual para el creyente y para el no creyente. Pero el no creyente al fin está sin fe, sin Dios y sin ley. Pero el creyente tiene a Dios como su Señor, como su Padre, y tiene la Biblia y tiene la ley de Dios morando en su corazón. Entonces tiene una responsabilidad mucho más grande de ser honesto, de ser transparente, de ser buen empleado, de ser buen estudiante, de ser mejor que todo el resto de la sociedad, porque dice tener su fe puesta en el Señor. Tenemos que ser lo que Dios dice que debemos ser. Amén. Entonces la palabra del Señor nos invita y dice, pero alguno dirá, versículo 18, ¿tú tienes fe? No, pastor, a usted se le oye bonito, usted tiene fe. Y yo tengo obras. Y yo le digo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguien podría argumentar, algunas personas tienen mejor fe que otras, pero otras tienen mejores acciones que otras. Pero el Señor nos está diciendo, ambas cosas tienen que ir de la mano. Ambas cosas deben ir de la mano. Conforme crece tu fe, tus acciones deben crecer. Porque no pueden crecer tus acciones sin fe, ni tu fe sin acciones. Ambas cosas van de la mano. Ser espiritual no es ser más amigo del pastor. Ser espiritual no es saberse la Biblia de memoria.
Ser espiritual no es cantar el que cante más duro o el que cante más pasito o el que llore más. Ser espiritual es que tu fe, tu creencia, porque la fe, nuestra creencia, nuestra disciplina de fe es entender que seguimos y obedecemos los mandatos del Señor, debe ser igual a nuestras acciones. En todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. Porque muchos sí respetan la iglesia y dicen, no, pero yo afuera sí soy bueno, sí correcto. No, tampoco. Si eres correcto con los impíos, pues sé correcto con tu pueblo. Si respetas a la sociedad allá afuera para dar buen testimonio de Cristo, síguelo haciendo, pero no irrespetes a tus hermanos. Porque también somos tu pueblo. También somos tus hermanos. Entonces todo tiene que ir como de la manito. ¿Usted cómo se sentiría si medio cuerpo suyo le crece normal y lo otro no? Un niño vaya creciendo y un bracito le va creciendo normal, pero el otro se le quedó aquí. Un pie le creció normal, pero el otro pie está delgadito y chiquitico para un lado. ¿Sería coherente? Tendríamos que decir que ese niño o esa niña desafortunadamente nació con una malformación y hay que llevarlo y hay que someterlo a una serie de situaciones, y estaríamos hablando de una persona que tiene complicaciones en su movilidad y no sería como lo normal, ¿verdad? Pues tu fe y tus acciones deben crecer al tiempo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? ¿Y no vamos a creer mucho? ¿O todo lo contrario? Vamos a buscar más del Señor y vamos a hacer que nuestras acciones demuestren quiénes somos en el Señor. Versículo 19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Nuestra fe con hechos no solamente es decir yo creo. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios perdona. Yo creo. Sí, los demonios también creen, dice ahí la palabra, y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan aterrorizados. Y es más, los demonios le vieron al Señor en el cielo. Usted y yo ni siquiera lo hemos visto realmente, cara a cara. Ellos saben quién es Dios, los demonios, y no por eso tienen salvación. Así que nosotros podemos decir que creemos en el Señor, pero con mayor razón, si creemos en el Señor, nuestra vida tiene que ser una vida de buenas acciones. Aquí ya no estoy hablando solamente de simples acciones, sino de buenas acciones. Dice el versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Abraham no es conocido como un hombre lleno de virtudes. Realmente Abraham cometió muchos errores. Los que estudien la Biblia de una manera responsable se darán cuenta que Abraham cometió muchos errores. Pero Abraham es conocido como el padre de la fe, como un hombre que fue considerado amigo de Dios, porque cuando Dios le habló y él creyó, tomó acciones. A Abraham Dios le dijo, vete de la tierra de tu parentela y te diré a dónde. Y Abraham ni siquiera sabía para dónde, pero tomó en su camino. Abraham, el Señor lo llamó y le dijo, necesito que tu hijo, tu primogénito, tu hijo, el de la promesa, vayas y lo lleves al altar del sacrificio y lo sacrifiques. Y con todo el dolor que un padre, imagínese, puede tener en un momento eso, dijo, yo le creo a Dios. Si eso es lo que me pide, tal vez Él lo resucitará después, tal vez hará algo, pero yo voy a ¿qué? A obedecer. Lo que demostró que Abraham fuera un hombre de fe no fue que dijera, sí Dios, yo te creo, y se quedó esperando. No. ¿Le crees a Dios? Amén. Toma acciones en lo que crees. Amén. No creas solo lo que te conviene y no obedezcas solo lo que le conviene. Si crees en Dios en nivel general, cree en todo. Si Dios te dice que te guardes del pecado, guárdate del pecado y confía que Dios te va a ayudar. Si Dios te dice que tomes acciones, que renuncies a ciertas cosas, si Dios te dice a esto dile no, pues dile no. Y confía que Dios te va a dar la victoria. Confía que Dios va a estar contigo. Entonces dice la palabra del Señor, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las acciones de Abraham fueron las que le siguieron dando
a él la capacidad de ser llamado un hombre de fe. Fueron tus acciones. Este tema es el que más incomoda, así que los voy a incomodar. Mucha gente cree en el Señor, Dios Todopoderoso, que es proveedor, que es dador. Creen en todo tipo de negocios, creen en todo, pero no creen que podemos obedecer a Dios con nuestras finanzas y bendecir la obra del Señor. Ahí sí les vienen todo tipo de dudas. El pastor tiene que predicar eso porque es que necesita pedir plata. No, es bíblico. Es bíblico. Porque si nosotros no podemos poner nuestras finanzas delante de la mano del Señor, ¿qué vas a poner a veces delante de Él? El corazón de nosotros se prueba muchas veces por dónde está ubicado. ¿Están tus riquezas? ¿Está en tu capacidad de decir que tú eres el que solucionas y que solo tú provees? ¿Crees que Dios te va a dejar avergonzado si ofrendas en la iglesia y te va a faltar el pan, el alimento, el sustento? Pero a veces ahí sí preferimos decir, yo creo en Dios, pero voy a buscar un huérfano y una viuda de vez en cuando. Pero Dios es Dios real, solo falta que tú leas la Biblia y entiendas. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Somos siervos de Dios? Bueno, ahí bajaron los amenes. ¿Queremos sus bendiciones y sus promesas? ¿Amén? ¿Queremos servirle al Señor y cumplir con las responsabilidades? Bueno, ya las nivelaron. Nosotros creemos y confiamos en el Señor. Somos hijos, somos siervos, pero ¿sabe lo que nos hace amigos de Él? Es que le creemos y le obedecemos. Y que si Él dice, yo hago. Dios dijo, Dios mandó, yo obedezco. Si así lo dice la palabra, lo voy a hacer. No lo entiendo muy bien, pero lo voy a hacer. Y cuando lo hago, muy seguramente después lo entiendo. ¿Sí entendió? Muchas veces no entendemos hasta que no obedecemos. A veces queremos conocer todos los secretos de la fe sin obedecerlos. Y muchos secretos, muchos misterios de la fe no los vas a entender y no los vas a conocer hasta que primero no obedezcas. Y muchas cosas no las vas a poder ver en la visión espiritual de la fe hasta que primero no camines por fe y hagas cosas por la fe. El pueblo de Dios primero estuvo enfrente del mar, pero hasta que no dieron el primer paso no se abrió. Y no estoy hablando aquí de nada raro, simplemente estoy diciendo, tú quieres ver y conocer más y ver que tu fe crezca, empieza a obedecer lo poquito que ya sabes, lo poquito que ya entiendes. Conforme obedezcas lo que ya vas sabiendo y vas entendiendo, Dios te va a llevar a entender mejor y avanzar más. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, por las acciones. Dice, asimismo también Rahab la ramera, una mujer que no era del pueblo judío, una mujer que estaba en el pueblo que iba a ser destruido. Esta mujer no sabía tanto de la ley del pueblo judío, esta mujer no sabía mucho de religión, no sabía mucho de los mandamientos, no sabía mucho, pero cuando vio que Dios estaba poniéndola en una situación donde debía obedecer, obedeció. Y dice, ella fue justificada cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, cuando hizo la voluntad de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo necesita del espíritu, del aliento de vida, así también la fe necesita acciones coherentes, buenas acciones, para que nuestra fe sea una fe viva. Y entonces Santiago se encuentra con Pablo y se dan un abrazo, y Santiago le dice a Pablo, y el justo por la fe vivirá.
Y Pablo le dice a Santiago con un buen abrazo: sí, Santiago, y por sus obras su fe será viva. Sus acciones demostrarán su fe. Su fe se evidenciará por sus acciones. ¿Queremos sabiduría? Pidámosle al Señor para que nuestras acciones sean acciones que demuestren que tenemos una fe en el Señor. Y el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Dios. Entonces, obras no son solamente obras de caridad, ¿verdad? Son acciones coherentes con nuestra fe. Es decir, son hechos evidentes de que actuamos con base en lo que creemos, y eso es sabiduría. Les estoy dando resumen para que no sean oidores que olvidadizos. Sabiduría con hechos es la misma sabiduría con fe. La sabiduría con hechos demuestra nuestra fe. Y el primer mensaje se llamó ¿cómo? Sabiduría con fe. Así que la sabiduría con hechos es esa misma. La sabiduría con hechos, termino con esto, mis hermanos. La sabiduría con hechos es la vida real y práctica del verdadero creyente y discípulo de Cristo. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? Amén. Tus acciones demostrarán eso. Amén.